Hola, hola, Dios les bendiga, ¿cómo están? Un gusto saludarlos este lunes 28 de junio, que por cierto es el cumpleaños de mi madre a la que felicito. Y bueno, hoy estoy súper contento porque toda esta semana ha sido de mucha bendición para nuestra vida. He recibido muchos comentarios acerca del programa que tuvimos la semana pasada con Elvira Garza de Alas de Águila, que fue muy conmovedora, que fue muy hermosa, que fue muy personal, muy íntima y que estoy convencido animó mucho a las personas que están en el ministerio, que están caminando, que están creciendo en su fe y que el proceso y las adversidades son una realidad para crecer y para ser fortalecidos. Pero bueno, yo estoy leyendo todos sus comentarios, los mensajes que me manda. Estoy súper sorprendido hasta dónde está llegando esto, hasta dónde nos están pidiendo ya el programa para ser transmitido. Yo estoy muy agradecido con Dios porque tratamos de ser un enlace con la demás, con las gentes y con los ministerios, ¿no? Y como le anuncié, a partir de Elvira comenzamos con una etapa de invitados espectaculares y esta noche yo estoy súper emocionado porque aparte de todo es uno de mis mentores, es uno de mis pastores. Tuve la oportunidad de compartir tiempo con él, ser parte de Vida Nueva para el Mundo por varios años y hoy estoy hasta nervioso porque después de muchos años de no entrevistarlo, antes lo entrevistaba muy seguido, pero después de muchos años de yo retirarme y dedicarme a otras cosas, hoy regreso y tengo la oportunidad de platicar con un máster, con uno de mis máster, que es una bendición para mí poder hacerlo. Y está con nosotros el doctor Armando Alducin. Bienvenido, pastor, qué gusto me da saludarlo. Igualmente, Humberto, muchas gracias por esta invitación. Para mí es un privilegio estar en tu programa y en esta entrevista que estamos seguros va a bendecir al pueblo de Dios. Gracias por la invitación. Gracias, Paz. Ya me cambió el nombre otra vez, que conste. Ernesto. Lo bueno es que no me alucina. Paz, yo quiero irme, yo lo quiero aprovechar. Tenemos una hora y yo lo quiero aprovechar todo este tiempo, pero no quiero romper. Hoy va a ser un programa típico porque vamos a hablar de otros temas y ya si no lo tengo, no lo aprovecho y platicar de otros temas. Pero para no romper la línea que siempre manejamos en momentos, que es el concepto de este programa, yo quisiera manifestarla con usted y quisiera hacerla eh, extensiva porque prácticamente no conocemos o no sabemos mucho a detalle de la vida del doctor Armando Alducin. A usted me platicaba unas anécdotas fantásticas. Yo crecí escuchándolo en muchas cuestiones personales muy emocionantes, pero ¿cuál fue el primer momento que marca a Armando Alducin siendo joven con Dios? O sea, ¿cómo es ese momento con Dios? ¿Cómo es ese encuentro con Dios? ¿Y cómo nace toda esta pasión por predicar y escudriñar las escrituras? Gracias. Bueno, crecimos en un hogar católico bajo esta religión. A los 12, 13 años estábamos mi hermano y yo, Alejandro, él fue el que me dio a Cristo, ahorita lo voy a comentar, mi hermano Alejandro menor, y en colegios lasallistas que te inculcan la religión y te adoctrinan dentro del catolicismo apostólico romano. Y cuando a los 13 años me convencieron de que pues yo debía ser cura, ingresé al seminario y entonces ahí me decepcioné muchísimo. Estuve un año, en aquel tiempo vivíamos en Acapulco, cuando el colegio La Salle por primera vez llegó en los 60 a Acapulco, Guerrero, y entonces me dijeron algún día que yo tenía que hacer el famoso voto ahora sí que del celibato sacerdotal. Y pues yo me decepcioné mucho porque le hablé a mi padre, mi papá no estaba muy bien de acuerdo que yo ingresara a abrazar los hábitos sacerdotales, y le dije, papá, me dijeron que yo no puedo casar. Y entonces mi papá me dijo, esta es una de las condiciones, yo no te quise decir nada, pero es una de las condiciones, si tú quieres, yo no me quiero meter, me dijo mi padre, pero si tú quieres abrazar y estar convencido, ¿verdad?, que no vas a casarte, pues vas a tener que
aceptar lo que te están inculcando. Entonces, al otro día le dije, papá, ven por mí. Y además de eso, yo había soñado con una muchacha esa noche. Había un jardín que daba a la calle en Acapulco, el seminario, y pasó una muchacha que me acuerdo, güerita, en una bicicleta, y yo soñé con ella. fue lo que me salvó, Ernesto. Y le dije, lo que usó Dios para que yo vi una sacarlo de eso. Anoche soñaba con ella, y a mí me gustan las mujeres. O sea, yo no creo que pueda ser sacerdote. Mi papá a las 8:30 de la mañana estaba por mí. De ahí en adelante me decepcioné muchísimo con la religión, con las religiones. Y me metí a estudiar budismo, me metí a estudiar el islam, me metí a estudiar a Mahatma Gandhi, a Zoroastro, a todos sus líderes religiosos. Y yo supe que ninguno de ellos podía realmente convencerme de que yo abrazara una filosofía o una doctrina en la que yo pudiera dedicar mi vida. Entonces me hice ateo. A los 14 y 15 años de edad me hice ateo. Comencé a estudiar la dialéctica materialista marxista. Me profundicé muchísimo en el comunismo. A los 17, 18 años de edad ya quería yo irme a Cuba para que ya nos entrenaran en la guerrilla urbana. Y a los 18 años, 19 años, cuando vino lo de Tlatelolco, en los 60, en la Plaza de las Tres Culturas, no sé si tú estés consciente o tengas noticias de esto, el ejército rodeó la Plaza de las Tres Culturas, los muchachos de las universidades de la UNAM estaban promoviendo el comunismo. En aquel tiempo el expresidente Luis Echeverría era el que dirigía todo esto. Y fue una masacre, no te imaginas lo que pasó en Tlatelolco. Yo llegué 5 minutos antes de que los tanques de guerra rodearon la Plaza de las Tres Culturas y fue una masacre de estudiantes como no te puedes imaginar. 5 minutos más, yo no estaría ahorita platicando contigo. Entonces, después de eso, pues ya mi hermano Alejandro se convierte al cristianismo y me comienza a hablar de un hombre llamado Jesucristo. Me dice mi hermano, no vengo a contarte ninguna religión, vengo a hablarte de un hombre llamado Jesús que fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Y comienzo a estudiar el Evangelio de Juan, me dejó el Evangelio de Juan y no llegué más lejos que Juan 14:6, cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Recordé que Buda dijo antes de morir, busquen la verdad, nunca dijo que era la verdad. Mahoma se casa con una niña y después con una señora que le va 25 años de edad más que él, y comienzo a comparar a Cristo con los líderes que yo creía, el Che Guevara, Carlos Marx, Carlos Darwin, etcétera, etcétera, y encuentro una profundidad en el pensamiento del Evangelio de Juan, de la filosofía cristiana, que me conmovió hasta lo más íntimo de mis entrañas, de mi alma. Y esa misma noche, en 1974, en febrero del 74, caigo de rodillas y le digo a Jesucristo, te necesito cambiar mi vida, he pecado, soy un pecador, reconozco que he violado tus leyes, y Él entró a mi vida como mi Señor y como mi Salvador. A partir de ese momento, supe inmediatamente que para lo cual yo había nacido. Me fue un toque tan especial del Espíritu Santo en mi vida que no quise saber ya más nada ni estudiar ninguna otra cosa más que la teología cristiana, y pues comencé a estudiar de una forma autodidacta porque nunca fui a un seminario. El doctorado en teología que tengo es en línea, que lo hice primero la licenciatura y los otros tres doctorados que tengo son honoris causa, pero nunca fui a un seminario, nunca me permitió Dios. Mi sueño era ir al seminario teológico de Dallas, que hasta la fecha es el seminario más prestigiado que hay dentro de la teología cristiana. Y de ahí entonces, a los 3 años, Ernesto, en el 77, 3 años después de mi conversión, entro de lleno al servicio a Dios. Comencé a predicar y me fui a la sierra de Guerrero y Oaxaca 2 años. Estuve viviendo en chozas, en pisos de tierra,
acostándome, tapándome con periódicos. Mi cojín era un ladrillo envuelto en periódicos. Estuve así 2 años y yo creí que Dios me iba como misionero. Pero después de los 2 años me dio malaria, me dio paludismo, me estaba muriendo en la sierra, me tuvieron que traer al puerto de Acapulco, y entonces unos misioneros presbiterianos comenzaron a discipularme y abrieron un estudio en el Hotel Holiday Inn de Acapulco, donde yo comencé a predicar, y así ya comencé, ¿verdad?, mi carrera como maestro y como evangelista, hasta 1990-91, que ya fue Vida Nueva para el Mundo. En el 81 abrimos Vida Nueva para México. Estuve en el equipo de Luis Palau 2 años, del 80-81 con Luis Palau trabajando, que agradezco mucho la experiencia que Dios me dio. Y entonces pues ya reconocí, ¿verdad?, que Dios me había llamado de una forma total, y siempre le pido a Dios mantener la pasión. Siempre he sido un apasionado por la verdad, por la justicia. Por eso quería yo ser guerrillero y quería en mi idealismo cambiar los gobiernos, porque tenía yo una sed impresionante de justicia, y ahora todo esto lo he encontrado en Jesucristo, y le doy gracias a Dios que este año cumplimos 43 años de ministerio, Ernesto. Este año cumplo 43 años de ministerio, 43 años de portar el Evangelio, la bandera del Evangelio, de la justicia y de la verdad y de la luz de Cristo. A mí me platicó una anécdota que a mí me impactó mucho, que fue también como un parteaguas en su vida con Billy Graham. ¿Se acuerda que le tocó compartir con él también? Y que eso también a mí me dejó una lección muy fuerte cuando se lo escuché, ahorita que hablaba de Luis Palau. Sí, en 1983 Billy Graham hizo un congreso para puros evangelistas en el mundo entero, y yo tuve el privilegio, cuando vivíamos en Acapulco, del misionero presbiteriano Ricardo Day, que ya murió de cáncer hace algunos años. Él vivía en Montreat, Carolina del Norte, era vecino de Billy Graham, y me dijo, fíjate que Billy viene aquí a Acapulco a un bungalow que le prestan, y él quiere conocerte. Le dije, mire, en aquel tiempo yo, pues, ¿quién era, verdad? No, sí, yo le he platicado de ti, y él quiere conocerte. Yo no lo podía creer. Y pues fuimos al bungalow, mi hermano Alejandro y yo. Estaba con Ruth, su esposa en aquel tiempo, una bellísima mujer, una mujer que brillaba en sus ojos el gozo, el poder del Espíritu Santo en su vida. Y en ese tiempo me hice amigo de Billy Graham. 2 días estuve con él en su bungalow, desayunando, comiendo y cenando. Me dio tantos consejos y me dijo, quiero que seas invitado especial a Ámsterdam, Holanda, en Europa, al Congreso Internacional de Evangelistas. Y pues me pagó los gastos la asociación Billy Graham, me pagaron el hotel, las comidas. Estuve ahí 1 semana y media, y después me quedé 2 semanas más invitado por la asociación Billy Graham, para que ellos me entrenaran a ver cómo se organizaba una cruzada y cómo se organiza una iglesia. Y todo este cúmulo de conocimiento pues lo trajimos a México, gracias a Dios, en los 80s, lo implementamos inmediatamente en nuestras iglesias, y fue una grandísima bendición que Dios me permitió haber convivido con estos grandes hombres de Dios. Pastor, ¿sí está consciente Armando Alducin de lo importante que es hoy su comentario como teólogo, como maestro en toda América Latina? ¿Sí está consciente de cuando dice algo, comenta algo, retumba en miles de corazones, en miles de personas? Yo sé que no lo buscó, yo sé que no fue una cosa, yo sé que su pasión es enseñar y que la gente conozca a Cristo, pero sí está en esa conciencia de quién es Armando Alducin hoy a nivel Hispanoamérica. Pues mira, francamente, cada vez estoy más consciente de Jesús. O sea, cada vez me siento más inadecuado, cada vez siento que lo que sé no lo sé como lo debería de saber, que cada vez y cada día necesito mucha más preparación, más escudriñar más todavía las Escrituras, pasar más tiempo con Dios todos los días. Esa es la conciencia que tengo, Ernesto, de que realmente temo, así me siento mal 1 o 2 días
que yo o me atreva a presentar ante un foro o ante una prédica y que yo haya estado anteriormente en oración y con el Señor en su palabra, temo muchísimo, porque sé lo insuficiente que soy, lo inadecuado que soy sin Jesucristo. Así que esto simplemente me da una grandísimo sentido de responsabilidad que tengo, porque yo cada vez que oro le digo, Señor, dame palabra para tu pueblo, solamente tú sabes lo que tu pueblo necesita, y tengo una grande responsabilidad de ser uno de tus miles de atalayes que tienes, y la responsabilidad también de poder trazar bien la palabra de verdad. Pastor, estamos en la recta final. El mundo está en la recta final. Estamos ya en ese punto donde ya no hay inflexión para atrás. O sea, ya esto va a avanzar hacia el final. Estamos ya en esa etapa. Sí, mira, muy buena pregunta, Ernesto, porque hay una teología que se manejó desde hace aproximadamente 30, 40 años, que se llama la teología del reino. O sea, se comenzó a enseñar que la iglesia iba a derrotar la maldad, que la iglesia iba a establecer el reino de Dios en el mundo y que las cosas iban a mejorar, y Argentina para Cristo, México para Cristo. Y pues no sé de dónde lo sacaron, porque la Biblia nos muestra que los últimos tiempos, nos encontramos en los últimos tiempos, y estoy seguro que lo estamos. Viene la apostasía, que ya está rampante, ya las herejías que han entrado al cristianismo son impresionantes, es patética la forma en la que estas doctrinas han leudado la sana doctrina. Entonces, la Biblia dice claramente, le dice Pablo a Timoteo, los engañadores irán peor, engañando y siendo engañados. El Espíritu dice que vendrán tiempos de apostasía, espíritus engañadores que van a engañar a muchos que creen en Cristo. Muchos que están en la fe se apartarán de la fe. Esta pandemia ha sido como una escoba que el Espíritu Santo ha usado para purgar la iglesia, porque es impresionante la cantidad de iglesias que han cerrado. Muchos líderes que creyeron que Dios los llamó de pastores ya no están pastoreando, en fin, ¿verdad? Entonces, esta teología falsa del reino ha enseñado eso, y las condiciones no van a mejorar. Ernesto, vamos cada día a empeorar, no van a mejorar las condiciones del mundo. Hay un remanente, eso sí, en cada ciudad, en cada iglesia, de cristianos fieles en el mundo entero, pero eso de que las naciones van a ser alcanzadas para Cristo y que va a haber un avivamiento mundial, ¿verdad? Esto será hasta la tribulación, pero antes de que venga el arrebatamiento de la iglesia, las cosas no esperemos que vayan a mejorar. Para nosotros sí, como cristianos, porque mientras más oscuro está el mundo, más cerca estamos del arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la venida de Jesús? ¿Por qué hay tanta angustia? Yo veo a la iglesia preocupada y no anhelando la venida de Jesús. Pues desgraciadamente les ha enseñado, o se ha enseñado, que vamos a pasar la tribulación, y le dice en Tito 2, dice 12 y 13, aguardando la manifestación gloriosa y la presencia de Jesucristo. O sea, fuimos llamados a mantener la esperanza de ver a Jesús hasta el fin. Nosotros no estamos esperando al anticristo, no estamos esperando la tribulación, estamos esperando que ya en cualquier momento millones de personas vamos a desaparecer en el mundo, y esta es la pasión que debemos de tener: ganar las almas, predicar el evangelio de la gracia de Dios, porque esta es nuestra esperanza. O sea, cuando un cristiano no tiene esta esperanza y cree que las cosas van a ir mal, de mal en peor, etcétera, etcétera, y vienen las guerras, pues claro que viene todo eso, pero para nosotros la gloria de Dios resplandecerá. Cada vez vamos a tener más luz, más seguridad, y en cualquier momento, ¿verdad?, podemos estar esperando, tal vez hoy mismo en la noche, que Cristo venga por nosotros. Esta pandemia, usted dijo ahorita que fue básicamente una limpieza. ¿Será este un parteaguas? ¿Este es el parteaguas del mundo para lo que viene? Porque a partir de esto se presentan varias cosas interesantes, ¿no? El mundo está más fragmentado que nunca. Hace poco oía un pastor
decían, ¿cuál nuevo orden mundial? Si el mundo hoy está muy polarizado, muy dividido, gobiernos que están manejando, que se están cerrando localmente, como Venezuela, como Nicaragua, como Panamá, como Colombia en esta situación, México mismo con una izquierda progresista, etcétera, etcétera. Biden también en una cuestión muy cerrada, Vladimir, el presidente ruso también en esto. Entonces, hoy el mundo está muy polarizado. ¿Cómo podemos hablar de un líder mundial o de un orden mundial cuando todo está tan fragmentado? Claro, al contrario, todo esto de la pandemia nos habla claramente que el mundo ha llegado a un punto donde nunca, jamás en la historia habíamos atravesado, y lo que seguimos atravesando todavía, con la famosa pandemia. ¿Por qué lo digo? Porque jamás, nunca la ciencia o dentro del mundo científico se había confinado a los sanos, ni tampoco se había ordenado que nos pusiéramos cubrebocas, porque la palabra máscara es una máscara famosa. No podemos hablar de máscara. Una máscara es lo que cubre toda la cara. Son cubrebocas. Nunca a los sanos se les había ordenado que se cubrieran. Siempre son los enfermos los que se cubren para no contagiar. Y son los enfermos los que tienen que aislarse, no los sanos. Pero esto de la pandemia fue inmediatamente usado porque estaba planeado que vendría un coronavirus. El doctor Fauci, que fue el que ha estado dirigiendo los protocolos desde la Casa Blanca, que el expresidente Trump lo corrió de la Casa Blanca porque supo las intenciones tan malévolas que él tiene, ya que es una persona que recibe $500,000 de sueldo de Bill Gates y de la Organización Mundial de la Salud y de China también. Entonces hay un complot, ¿verdad? Un contubernio para que pueda el mundo estar en el momento en el que se encuentra, donde quebraron millones de negocios, la clase media están tratando de desaparecerla, empobrecer los negocios precisamente para que mientras más pobreza, más fácil que los gobiernos controlen, y la agenda global está tratando de alguna manera de pagar la deuda externa, principalmente de gobiernos como de Chile, de Argentina, de Nicaragua, ahora de México, para que los gobiernos acepten la ideología de género, acepten el aborto, acepten los matrimonios gays y los van a favorecer pagándole la deuda externa. Entonces, España ya está completamente en manos de la agenda global. Argentina ni se diga, Colombia está ardiendo actualmente. Tengo noticias de Colombia en el que ya está, ¿verdad?, el comunismo a punto de atacar Duque, ya se está uniendo el presidente con la agenda global. Entonces, todo esto nos habla de que verdaderamente nos encontramos en un punto de la historia donde si la Biblia profetizó que vendría un orden económico internacional, o sea, que un hombre llamado el anticristo va a gobernar y a controlar la economía con una marca que es el 666, es lógico que haya una preparación antes, porque nada surge de la nada. Siempre hay una preparación anticipada para los eventos que tenemos que enfrentar. Entonces, si vamos a dirigirnos a un orden económico internacional, esto ha propiciado y ha pavimentado el camino para que este orden nuevo económico internacional que el anticristo va a controlar esté listo para que pueda este hombre surgir en el Medio Oriente, porque es de donde va a surgir el anticristo. Así que esto de la pandemia, ¿verdad?, no ha sido más que un ensayo económico, porque el mundo se dirige al control económico, como lo dijo Rothschild, el presidente de la banca suiza, en 1800, 1900, el que controla la economía controla cualquier gobierno o cualquier país. Así que todo esto, lo que estamos atravesando, es un ensayo, una preparación de lo que el mundo va a enfrentar y de lo que no se imaginan los seres humanos que viene sobre el mundo en los próximos meses. Pastor, últimamente he visto que Estados Unidos, la Fuerza Aérea de Estados Unidos, incluso la NASA, han comenzado a abrir expedientes que habían tenido cerrados por muchos años
con respecto a los ovnis, con respecto a toda esta situación que rodea, que es un misterio para el mundo, que no se sabe, que se sabe en ciertas partes, pero hoy veo, por ejemplo, CNN le ha dedicado ya espacios muy fuertes a hablar acerca de estos archivos que están siendo revelados. Incluso la NASA está abriendo documentos que habían estado clasificados y mostrando videos. ¿Es parte de esto también, esta gestación de hablar de esta situación? Definitivamente, también muy interesante esto, tiene muy buenas preguntas, Ernesto. Y aquí solamente, como dice la Biblia, el que tiene oídos oiga, y dicen en Daniel 12, los entendidos entenderán. Aquí solamente hay que unir las piezas del rompecabezas. La pandemia, la caída, la bancarrota económica de millones de negocios, de millones de personas que han empobrecido, los de la élite han triplicado sus trillones de dólares, la confusión que existe ahorita, la amenaza en el Medio Oriente de Irán, la unión de Rusia, Irán y Turquía, el presidente Erdogan de Turquía pronunciando hace una semana, tenemos que destruir otra vez el Estado de Israel. Y si lo unimos ahora con lo de los ovnis, no es coincidencia que desde 1946 fue el inicio de la aparición de estos ovnis, aunque siempre han aparecido de una forma esporádica, pero ahora secuencialmente desde el 46 hasta nuestros días ha aumentado el interés en esto. Ahora en las Naciones Unidas nombraron a una hindú, a una señora hindú de la India, desde luego, como la persona que va a encargarse en las Naciones Unidas de investigar el fenómeno ovni. Está también lo de Roswell. Acuérdate que allá en un estado de Estados Unidos decían que había caído un platillo volador y que ahora van a abrir los archivos. Ya los abrieron. Y mira, no van a encontrar absolutamente nada. Lo único que sabemos es lo siguiente. El fenómeno ovni existe. O sea, hay testimonios de astronautas. Mi vecino aquí en Dallas es una piloto de American Airlines. Él me lo ha dicho, Armando. Yo manejo un DC-7 y he visto objetos que han pasado enfrente de nosotros, moviendo nuestros tableros electrónicos del avión con la velocidad más del sonido, que rompe la velocidad del sonido, que nadie ahorita en el mundo tiene este tipo de aparatos. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando? Aunque hay falsificaciones, desde luego, pero hay videos verdaderos, testimonios, repito, de astronautas, de gente íntegra que han visto y que han retratado objetos voladores no identificados. Venimos a la Biblia y encontramos que no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino que hay un rango de potestades de las tinieblas, de gobernantes de las tinieblas, de demonios, de principados que tienen el control del mundo, 1 Juan 5:19, y que están tratando de preparar el camino al anticristo, así como Juan el Bautista vino antes de Cristo para prepararle el camino. Es lógico que Satanás, sabiendo, dice Apocalipsis 12, que le queda poco tiempo, prepare el camino. ¿Por qué? Porque cuando desaparezcamos millones de personas en el arrebatamiento de la iglesia o en el famoso rapto de la iglesia, la gente va a tener que demandar preguntas a los científicos, a los gobernantes, ¿y qué les van a contestar? Está perfectamente Estamos teniendo un poquito, Paz, ¿me escucha? Vinieron los extraterrestres. Ya los extraterrestres están sacando a la gente, están migrando a la gente del mundo. Los políticos, sí te escucho. ¿Sí me escuchas tú a mí? Sí, le escucho. Lo que pasa es que se frició un poquito el audio, pero perfecto. Ok.
Este, Israel, Israel está otra vez. Ahorita a mí me preocupa mucho porque he visto una cuestión totalmente antisemita contra Israel, o sea, un odio inusitado incluso dentro de la iglesia, otra vez en un rechazo, incluso hay dentro de la iglesia gente que está apoyando, ¿no? a Palestina y está apoyando a toda a la otra parte, ¿no? Lo vemos cada vez más claro dentro de la iglesia, y a mí me preocupa cómo se está manejando hoy por los líderes nuevos dentro de la iglesia ese rechazo o esa animadversión hacia Israel. ¿Qué está pasando? Antes de hacerle la otra pregunta, ¿qué está pasando con la iglesia cristiana en ese amor que deberíamos de tener por el pueblo de Israel? ¿Sí? Y es cierto que el pueblo de Israel hoy no es el mismo pueblo de Israel bíblico, ¿no? Pues es obvio que ya no andan ahora sí que en las mismas condiciones, ni se gobiernan de la misma forma, pero ¿cuál debe de ser la postura de la iglesia hoy con respecto a Israel y qué papel juega? Porque hoy incluso dicen, hay gente que dice, es que Israel no juega ningún papel importante en los últimos tiempos. Israel, se han atrevido a decir, no es el reloj de Dios. Sí, bueno, es muy importante lo siguiente, muy, muy importante. Como cristianos amamos a Israel, a los palestinos, a los árabes, a los musulmanes, al mundo entero. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Mucha gente me ha preguntado, ¿ustedes por qué solamente aman a Israel? Y qué buena pregunta. Eso me movió el tapete hace algunos años. Y yo les dije, bueno, amamos a Israel, pero también amamos a los palestinos, también amamos a los musulmanes, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que ahora la iglesia ya no está compuesta por judíos, griegos, italianos, mexicanos, etcétera, etcétera, Israel fue rechazado por Dios, porque dice Romanos 9, 10 y 11 que fue puesto aparte, no ha desechado del todo Dios a Israel. Pero ahorita el cuerpo de Cristo, que somos nosotros la iglesia, está compuesta de todas las nacionalidades. Sin embargo, hay un propósito y hay un plan específico en la Biblia para la nación de Israel. Cuando hablamos de que amamos a los judíos, no podemos decir que dejamos de hablar a los palestinos, porque el pueblo palestino está sufriendo por el gobierno. Amamos al pueblo de Irán, porque el pueblo de Irán no tiene la culpa del ayatollah y del nuevo rabí que acaban de poner ahorita Raisi de presidente y de presidentes gobernantes que no, a los venezolanos los amamos, no tampoco tiene la culpa ¿cómo se llama? De los gobiernos, a los cubanos igual. Entonces, el cristiano amamos a musulmanes, palestinos, árabes y judíos, etcétera, etcétera. Pero ponemos énfasis en las profecías bíblicas que se van a cumplir cuando la iglesia sea sacada. Dios regresa para terminar la semana 70 que quedó pendiente cuando rechazaron a Cristo los judíos, y la tribulación va a ser la purga de Dios a los judíos. Ahora sí. Con Mesías, Zacarías 12, Romanos 11, 25 y 26, etcétera, etcétera, de no ser exclusivos, de no ser las ciudades, amamos a todas las razas. Sí, pastor, ¿por qué hay tanta disputa por Jerusalén? O sea, ¿por qué el problema por Jerusalén? Que usted el otro día lo escuchaba predicar acerca de realmente
qué está en Jerusalén. O sea, hablaba acerca del Edén ahí. Esa es la razón de la disputa. Y qué, o sea, ¿qué lectura le da usted al respecto de eso? ¿Por qué esa pelea sangrienta y cruenta por ese terreno? Bueno, sencillamente Jerusalén, ¿verdad? Es la ciudad de la paz, es la ciudad, la conquistó el rey David. Jerusalén es el lugar donde Cristo nació, murió, resucitó, ascendió al cielo, y el diablo sabe perfectamente bien, dice Apocalipsis 12, que le queda poco tiempo y que Jerusalén será el centro o la capital del mundo. Porque Jerusalén, dice a Isaías capítulo 2, que vamos a ir cada año todos los pueblos a estar con Jesús, a celebrar con él algunas fiestas, tal vez tabernáculos, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que el diablo odia, que Jerusalén es la ciudad que Dios ha escogido para que su nombre esté en ella eternamente. La nueva Jerusalén bajará del cielo, ¿verdad? Ya no sabemos la localización geográfica, en qué país o en qué continente va a estar, pero esta es la razón, Ernesto, principalmente por la cual Satanás odia a Jerusalén, porque ahí va a ser el centro geográfico, el territorio donde Cristo establecerá su trono. Ahorita está en el tercer cielo el Padre, y el Padre va a bajar del tercer cielo a este mundo donde tú y yo vivimos, y será en Jerusalén donde Dios, el Padre y Jesucristo gobiernen los nuevos cielos y la nueva tierra. Una de las grandes dudas que hay, y que vengo entrelazando todo, y soy muy rápido porque tengo un tiempo específico para aprovecharlo, pero la marca de la bestia, se ha dicho mucho, se ha especulado mucho de cómo es, cómo será. Algunos dicen que será una señal de adoración, que lo que el diablo quiere es una señal de oración. Otros establecen que sí será una marca física que estará ahí. Otros hablan de que será con el código de barras, etcétera, etcétera. ¿Qué lectura le da a esto, pastor? Pues yo no sé por qué tratamos de interpretar. La Biblia no es de interpretación privada. No podemos venir a la Biblia, al libro del Apocalipsis, y decir, pues yo creo que esto significa esto. No podemos permitirnos esto, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, por ejemplo, el libro del Apocalipsis tiene todos los simbolismos en el Antiguo Testamento, y las cosas que son literales, como la marca de la bestia, no tienen lugar para que nos hagamos ni a un lado ni al otro lado. Dice Apocalipsis 13, versículo 17, que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y dice el versículo 16, en la mano derecha o en la frente. O sea, aquí no hay ningún simbolismo, ¿verdad? No hay ningún, va a ser aquí en la frente y en la mano derecha. Ahora, ¿cómo va a ser esta marca implementada? No sabemos, pero la tecnología y la biometría que actualmente nos permite vislumbrar que hemos alcanzado increíbles adelantos, nos puede decir que puede ser algo que se meta debajo de la piel, pero lo que vaya a ser va a ser visible, porque dice que no se va a poder comprar ni vender. Así que tiene que ser visible en la frente o en la mano derecha, ya sea que sea injertado bajo la piel, y que ahora, como los termómetros que nos ponen en cada restaurante para ver qué temperatura tenemos, pueden haber dispositivos como en los supermercados, al pasar los productos, que los rayos ultravioleta y la cajera determinan el costo y el precio de cada producto. Así la tecnología, vamos a convertirnos en mercancía, porque es lo que el mundo va a acabar siendo esclavo del diablo y del anticristo. Así que esta marca de la bestia va a ser algo, va a ser un tatuaje, o va a ser algo que se mete en la piel, pero forzosamente tiene que ser algo en la frente o en la mano derecha, no en el brazo. Las vacunas están descartadas como la marca de la bestia, porque va a ser, vuelvo a insistir, en la frente o en la mano derecha. Ya hablamos de estos ensayos, ¿no? Porque ahorita si no te pones el escáner para ver tu temperatura
en la mano o en la frente, no entras a algunos lugares, ¿no? Pues parece ser que como que nos van preparando también para ¿sí? que accedamos. Paz, la vacuna, ya que la tocó, qué miedo muchos le han tenido. Y a mí mucha gente me decía, es que el doctor Alducin no se va a vacunar, yo no creo en las vacunas, yo no creo en esto, yo no creo en aquello. Mi mamá ha sido muy, incluso mi suegra, muy reacias, ¿no? Y por convicción, no tanto por otra cosa, pero mi mamá me decía, mira, escucha lo que el doctor dijo, es tremendo, son bases muy fuertes. Entonces, la vacuna, yo por convicción tampoco me he vacunado porque creo que es un ensayo, ¿no? Y mientras esté así y no haya nada seguro, pues simplemente estamos siendo parte de un experimento. No creo en eso, ¿no? Pero ¿qué opinión de esto? Mira, cuando comenzó la famosa pandemia en febrero, marzo del año pasado, 2020, yo me levanté como a las 2:30 o 3 de la mañana a principios de marzo, con un sentimiento tan profundo del Espíritu Santo, donde yo pude sentir la maldad. Yo dije, hay una maldad ahorita que va a el mundo, el entendimiento de las personas. Muchos cristianos van a caer en muchas trampas, y mandé un video en marzo que me atacaron por todos lados, donde yo comencé a decir, ¿verdad?, que esto era un ensayo, un experimento, y pues ya con el tiempo se ha podido ir a comprobar. Hoy, ya para no ir tan lejos, hoy mismo el doctor Anthony Fauci, que es el que dirige el protocolo desde la Casa Blanca, pagado por Bill Gates, repito, con casi $500,000 mensuales, hoy declaró, y lo pueden encontrar ustedes en el internet, que ya los que están vacunados no hay ninguna garantía para que no se enfermen. Esto es impresionante. O sea, ahorita en Israel, por ejemplo, que ya vacunaron al mayor porcentaje de personas, que ahora la nueva mutación Delta que están diciendo que viene, que ya le está pegando a los niños vacunados, los miles, millones que están muriéndose por las vacunas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se necesita un poquito de información. ¿Qué es una vacuna? Una vacuna jamás en la historia, nunca se había desarrollado en 8 meses, en un año. Tardan 4, 5, 6 años para hacer una vacuna. Por eso no hay vacuna contra el VHS, ¿verdad? Contra el SIDA. ¿Por qué? Porque los virus no pueden aislarse en un laboratorio, y el coronavirus es una fábrica, es una familia de 8, 10 virus por lo menos de gripe, casi todos, que para que tú puedas hacerte una prueba, por ejemplo el PCR famoso que va a determinar si es positivo o negativo, es imposible. Un 85% va a salir positivo y no estás enfermo, no tienes síntomas, pero te sale. ¿Por qué? Porque de alguna forma, para que te salga, se necesita un microscopio electrónico para que pueda detectar que es el virus de COVID-19 y se pueda diferenciar de los otros virus. Y no es una gripe que con dolor de cabeza, que te sientes mal, tú lo acabas de decir, es una experimentación. Somos los conejillos de indias de los pseudocientíficos que se han equivocado en sus protocolos, en confinar, en cubrirnos la boca, etcétera, etcétera. Y yo particularmente no me voy a vacunar hasta el momento en que mi esposo y yo viajamos muchísimo. Si no está vacunado, me voy a tener que vacunar. Y ya le vamos a pedir a Dios qué tipo de vacuna, tal vez la Johnson & Johnson, que es la que más se acerca a una vacuna verdadera, porque todas las demás tienen... Sí. Experimentales están causando, ya no sé si has oído que hasta se les pega en el brazo el imán
que tienen hasta ferrotina. Entonces estamos en un mundo confundido. Científicos en Europa han testificado y certificado si tengo un buen sistema inmune, si practico el ejercicio, etcétera, etcétera. Ciencia. Yo a nadie le digo no te vacunes, yo aunque me pague. ¿Por qué? Porque es un circo, es una farsa, y lo haré hasta que se me prohíba volar, porque para predicar el evangelio de Jesús necesito subirme en avión y haría cualquier cosa con tal de no detener la predicación del evangelio. Paz, tengo dos últimas preguntas. Bueno, pues yo le agradezco mucho porque sé que lo he estado hablando. La gente puede acceder a todo esto. Usted tiene un noticiero donde está constantemente hablando de esto. A través de las prédicas también lo ha estado compartiendo. Yo le agradezco que lo haga con la gente que me sigue y que también lo sigue a usted y lo conoce. Y yo creo es importante estar corriendo esta voz también para que ellos puedan tener una conciencia más clara en sus decisiones. Mi pregunta, ahora sí que penúltima, es: ¿la iglesia está preparada? Prácticamente comencé esta conversación con eso. Hablé de una iglesia fragmentada, una iglesia confundida. Usted nos explicó, pero ¿la iglesia está preparada realmente? ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer para realmente comenzar a entender cuál es nuestra posición en este momento? Porque sí los veo demasiado, o los veo a veces dispersos, ¿no? Preocupados en otras cosas y no enfocados en lo realmente importante. ¿Qué tiene que hacer la iglesia en este momento? La iglesia no está preparada, Ernesto. La Biblia dice, cuando venga Jesús, ¿hallará fe en la tierra? Simplemente, ¿verdad? Ya está Jesús ahí de alguna forma adelantándonos. La condición de la iglesia, repito, va a acabar en una apostasía. El anticristo no puede manifestarse hasta que esta apostasía inunde completamente. Va a haber un remanente, pequeños grupos de cristianos fieles hasta la muerte, lo mismo que en la tribulación y en la gran tribulación. Así que la iglesia de ninguna manera está preparada. Vamos a acabar igual que Israel, en la apostasía. Los líderes de Israel apostataron, ¿verdad? Perdieron la sensibilidad, la conciencia, cometían adulterio, tenían una vida de inmoralidad completamente pagada por todos lados. Y estamos, ¿me escuchas? Sí, lo escucho. Parece que algo se cortó. Entonces, la iglesia no está preparada. ¿Cómo debemos de prepararnos? Bueno, en Efesios capítulo 6 tenemos la famosa armadura del cristiano. Pero es increíble que hasta el último versículo de esta armadura se haya tenido completamente, ahora sí que no en cuenta, o se ha desechado, porque dice el Efesios 6:18, orando en todo tiempo. Escuchemos que dice en todo tiempo, con toda oración, con toda perseverancia, por todos los santos. 4 veces se repite todo. La oración es la forma de no perder la comunicación con el Señor. Y si nosotros mantenemos continuamente la comunicación con Dios, orando en todo tiempo, esto no significa que podemos ir manejando y voy a parar el carro y me voy a meter a un parque para poder hincarme. No, sabemos claramente que la oración es continua, platicando con Dios. Voy manejando, Padre, te pido ahorita por la reunión, te pido ahorita por esta entrevista, te pido por mi esposa, mis hijos están en la escuela, orando por ellos. Estamos manteniendo continuamente en oración con súplica en el Espíritu. O sea, la palabra súplica es pidiendo. Dios quiere que le pidamos. No tenéis porque no pedís, dice la Biblia. Entonces, qué importante es que también oremos en súplica por todos los santos. Cuando Dios ve que nosotros nos preocupamos, oro por mi mamá, por mi papá, tengo una lista yo de oración como de 30, 40 personas que no conozco y que no tienen la salvación, y estoy orando por ellas, incluso miembros de mi familia. Dios se agrada y Dios nos fortalece. Entonces, la mejor preparación que hay ahorita para nosotros como iglesia, Ernesto, es aumentar nuestro tiempo de oración. Dice 1 Pedro 4:7, el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. Velemos y seamos sobrios. Así que es la oración la única forma y el arma más grande que tenemos para poder mantenernos fieles hasta la muerte, en la esperanza a la que todos hemos sido llamados. Una pregunta que me hicieron personal es,
¿Cuánto tiempo le dedica a Armando Alducin diariamente al estudio de la escritura? Porque es asombroso a veces todos los párrafos, todas las referencias, toda la secuencia, la cronología. ¿Cuánto tiempo? Porque hay chavos que hoy le invierten 10 minutos y ya se sienten teólogos, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo? A mí usted me marcó una disciplina muy fuerte de oración y de lectura de la palabra, pero yo lo sé, la gente, ¿usted qué le recomienda? Sobre todo también en este tiempo, ¿no? Y que en el encierro también fue muy desaprovechado. En lugar de estar leyendo la escritura, estábamos viendo películas y estábamos distrayéndonos y todo eso. ¿Cuánto tiempo invierte? El primer problema de la iglesia primitiva fue eso, una cuestión de prioridades. Hechos capítulo 6, que estaban sirviendo a la mesa de los griegos y los judíos, y los apóstoles llegaron a una decisión. Es preciso que nosotros, los hombres de Dios, vivamos en la palabra y en la oración, y no nos ocupemos de las demás cosas, tengamos y deslindemos responsabilidades, porque nuestra prioridad es vivir de rodillas. Yo me levanto a las 5:30, 6 de la mañana todos los días, tengo mi tiempo con Dios de 1 hora, 1 hora y media, pero más me voy a correr casi todo, tengo 40 años corriendo, caminando todos los días, me voy a caminar y a correr, a respirar. Aquí vivimos casi en un rancho aquí en Dallas, al norte de Dallas, en Texas, y caballos por todos lados, vacas por todos lados. Me encanta vivir en este ambiente, y más o menos de las 9 a las 2 de la tarde todos los días estoy con la palabra de Dios, con concordancia, con el diccionario bíblico, consultando esto, consultando aquello, profundizando en los orígenes de las palabras hebreas, griegas, etcétera, etcétera. Y creo que todo hombre de Dios no podemos tener menos de 4 o 5 horas, Ernesto, 4 o 5 horas mínimo, estar en la palabra, estudiándola, profundizando. Hay tantas cosas, tantos tesoros escondidos que Dios anhela que nosotros podamos desenterrar para tener alimento fresco que darle al pueblo de Dios. Pastor, para terminar, le tengo una pregunta, quizás que su intención es para cuando no esté ya en esta tierra. Al final de cuentas no sabemos los tiempos ni cuánto estaremos, pero ¿cómo le gustaría a Armando Alducin ser recordado? ¿Cuál es el legado que quiere dejar en las futuras generaciones? Yo me asombro, veo a Estefano, veo a Caleb, es impresionante, estas nuevas generaciones que traen el punch de usted. A veces yo pensaba y decía, ahora sí que Estefano abueleó totalmente en la prédica, y Caleb es impresionante, ¿no? Su reflexión, su visión poética acerca de Jesucristo es maravillosa. ¿Cómo quisiera ser recordado por las futuras generaciones? Mira, sinceramente, no vamos a ser recordados. O sea, todo dice la Biblia, no habrá memoria de lo pasado, ¿verdad? O sea, ahora te entiendo tu pregunta, pues simplemente, ¿verdad? Que cuando mueran mis hijos, ahora todos mis nietos todos quieren ser pastores ya ordenamos 2 pastores, a un sobrino pastor, tengo otro nieto aquí en Dallas también que está estudiando ya para pastor, mi hijo Caleb ya está completamente involucrado en la obra de Dios, y simplemente que me recordaran, ¿verdad? Como un hombre de Dios, como un hombre de Dios, un hombre que quise ser fiel hasta el final y dejarles un buen testimonio para que puedan ellos recordar, ¿verdad? Que sí se puede verdaderamente morir y sin tener nada que avergonzarnos en el día de Cristo. Gracias, muchas gracias, pastor, por esta oportunidad, por la valentía de hablar estos temas ante la censura, ante la misma mediocridad de la iglesia, ¿no? De no querer tocar estos aspectos. Yo le agradezco que usted, desde que yo lo conozco, más de 25 años, ha estado en esa misma postura, y eso habla de alguien que es íntegro en lo que predica. Yo lo honro, le agradezco este tiempo, esta oportunidad de compartirnos. Sé que va a ser de mucha bendición para las personas que la vean, y le agradezco mucho el tiempo. Salúdeme a Marta. Gracias por esta oportunidad, pastor.
Al contrario, Ernesto, un fuerte abrazo y gracias por tu vida también, tu familia. Me saludas a tu mamacita querida, le das un beso y un abrazo de mi parte. Que Dios te fortalezca hasta el final, Ernesto. Gracias por tu vida. Gracias, pastor. Pues nos vemos la próxima semana. Esto fue Momentos con el doctor Armando Alducin. Qué emocionante, qué plática tan tremenda, tan poderosa. Compártala y déjenos sus comentarios, déjenos sus opiniones. Estoy convencido de que, aunque hubo algunas fallas ahí en el trayecto, el diablo metiendo su cola, hombre, pero fue una entrevista extraordinaria. Compártala, trae muchos principios. Lo que pudo usted recibir ahí se frició un poquito cuando estaba hablando de los ovnis, cuando estaba hablando de Israel. Bueno, entendiendo que el enemigo es el que mueve los aires, pero sabemos que el mensaje está ahí, ¿no? Hay que estar alertas, hay que estar atentos, hay que estar siempre bien preparados para los últimos tiempos. De repente puede sonar muy radical, de repente puede sonar muy difícil, de repente uno puede decir, híjole, y no la puso muy alta, fue muy complicado, pero estoy convencido, como al final lo dijo el doctor Armando, si nosotros establecemos dos principios fundamentales en nuestra vida, que es la literatura, leer la palabra de Dios, leer cosas que nos alimenten, fortalezcan y establezcan. En el mismo libro de Josué dice que meditemos en la palabra, reflexionemos en la palabra y entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Y la otra, nuestra comunión con Dios, nuestros tiempos de oración con Dios son vitales, son poderosos, son totales. Comparte esta entrevista, mándesela a otras personas y bueno, pues escucho y leo sus comentarios, mejor dicho, leo sus comentarios, sus opiniones, sus inbox, se los agradezco. Nos vemos el próximo lunes con otra entrevista que lo va a sorprender, otro invitado de primer nivel que estará con nosotros la próxima semana. Esto fue Momentos. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.